Los subtotales para las bases de datos de Excel es una herramienta súper potente para tener la estadística exacta, pero siempre dentro de una base de datos. Hay que recalcar lo siguiente, la base de datos de Excel tiene que estar correcta, o sea, tiene que estar bien hecha. Fíjese en esta base de datos, no tiene celdas vacías, no tiene filas vacías entre medio ni columnas vacías, ¿ya? Sus campos son todos diferentes. Eso es una pequeña observación. Entonces, mientras esta base de datos esté correctamente, no tenga espacio entre medios en esta base de datos, y el resultado del ejercicio le va a salir correcto. Bien, veamos lo siguiente. Acá yo tengo una pregunta. La pregunta dice, en este caso, suma el stock por tipo. Acá yo tengo el stock y acá yo tengo los tipos. Entonces, lo que yo necesito hacer para crear un subtotal básico es lo siguiente. Primero, tengo que ordenar tipo. Me voy acá a datos y solamente coloco de la A a la Z o de la Z a la A. Presiono de la A a la Z y automáticamente él ordenó toda la base de datos por tipo. Una vez que él ordenó por tipo acá, yo necesito entonces la suma del stock por tipo. Siempre cuando me dicen por el stock o por clasificación o por FONASA o por lo que sea, siempre se ordena ese campo. Eso es lo primero, ¿ya? Veamos cómo se hace el subtotal entonces. Acá yo me voy acá a datos, arriba en datos, hago un clic en subtotal. En subtotal me aparece esta ventana. En esta ventana me dice lo siguiente, para cada cambio en, aquí yo debo colocar el campo que yo ordené, el campo criterio en este caso. El campo que yo ordené delante será el campo tipo, entonces yo siempre coloco el campo que yo ordeno acá. Para cada cambio que hay en tipo, la función que necesito es la función suma, ya aquí escojo la función suma, y acá según lo que me dice necesito la suma del stock. Entonces saco este tipo de acá y le digo el stock. Entonces, para cada cambio en tipo, hágame una suma y deme el stock. Cuando presiono aceptar, él automáticamente va a agregar estos datos que están acá, va a agregar estos números que voy a explicar para qué sirven. Y fíjese que aquí él dice total de cables me dio 7350. Esto que está acá es una herramienta para agrupar, o sea, yo puedo esconder en este caso el total de los cables, ¿ya? Y fíjese que al esconderlo solamente me va a dejar el total, en este caso el subtotal final. Acá estos botoncitos sirven para lo siguiente. Cuando yo presiono uno obtengo el resultado general de la tabla. En este caso el total general del ejercicio uno, del ejemplo uno fue 394.000. Cuando yo presiono el número 2 él me entrega un resumen de todos los tipos. Los tipos cable me dio esto, el tipo CD-ROM me dio esto, el tipo floppy esto y así sucesivamente. Y cuando yo presiono el número 3 él me da el desglose total, que es lo que nosotros estamos viendo. De esta forma usted activa un subtotal. Del momento que usted activa un subtotal, esto siempre queda activo, ¿ya? Si yo necesito quitar este subtotal, lo que debo hacer entonces es ir a subtotales y presionar este botón que se llama quitar todos. Es importante que para el momento de quitar el subtotal usted haga un clic dentro de la tabla o de la base de datos, presione acá quitar todos y la tabla vuelve a su normalidad. Si yo voy a subtotal en este caso, y la tabla queda de esta forma. Este es un subtotal básico que hace una suma por tipo. Veamos otro ejemplo. Más abajo tengo lo siguiente, dice mínimo, en este caso el valor mínimo, o buscar el valor mínimo del stock, pero por clasificación. Cuando me dice por clasificación, yo hago un clic acá en clasificación y ordeno clasificación de la A a la Z. Entonces aquí yo coloco de la A a la Z y aquí me ordenó todas las clasificaciones. Es importante eso. Es muy importante ordenar porque si no el ejemplo no resulta. Entonces, ordené la clasificación, me voy a subtotal y acá me pregunta lo siguiente. Para cada cambio en este caso yo el campo que ordené fue clasificación, coloco clasificación, en este caso. Aplique en este caso un mínimo. Vamos a buscar el valor más pequeño, entonces acá yo escojo la función mínimo y me está pidiendo del stock. Afortunadamente está presionando stop. Si no lo estuviera, usted lo vuelve a presionar. Presiona aceptar y automáticamente acá me está diciendo que el stock más pequeño por clasificación, o sea, el stock más pequeño de los cables Power fue esto de acá, de los CD-ROM fue 5000 y acá sucesivamente me muestra con todos los demás. También tengo la posibilidad obviamente de ocupar el 2 para hacer un resumen de cada tipo, el resumen es más grande por tipo, o el 3 para verlo de manera más amplio. Veamos un siguiente ejemplo. Voy a bajar al ejemplo 3. Acá dice contar tipo por tipo, o sea, necesito saber cuántos tipos de tipos tengo en total. Por ejemplo, fíjense acá, yo primero tengo que posicionarme acá en tipo, ¿cierto? Ordeno de la A a la Z. Fíjense que tipo cables tengo dos, porque aquí lo estoy contando uno, dos. En tipo CD-ROM, si yo contara todo esto tengo 13, y si yo contara esto los floppy que están acá tengo 5. Pero veamos, la idea es hacerla con en este caso con la herramienta de subtotal. Yo me voy a posicionar acá en subtotal, me pregunta para cada cambio en
le digo en este caso tipo, porque yo ordené por tipo, recién ordené por tipo, le digo cuenta. Ojo, acá hay dos funciones, hay uno que dice cuenta números y hay otro que dice cuenta. Yo ocupen mejor la cuenta porque este cuenta números y letras, ¿ya? Cuenta, y acá en este caso necesito contar por tipo, saco el stock, presiono tipo y acá me dice, por cada cambio en tipo, haga un cuenta del mismo tipo, presiono aceptar y me dice que los cables son dos, o sea, hay dos productos de cable, CD-ROM tenemos 13, floppy tenemos 5, gabinete 6 y así sucesivamente. Como ustedes se podrán dar cuenta, es una función bastante fácil de ocupar, ¿ya? Es una, en este caso, una herramienta en realidad de Excel muy útil para sacar totales sobre la tabla o base de datos. Por favor, descargue el ejemplo y verifique cómo les funciona.